Vamos a empezar. Es un tema a modo de reflexión, no es prédica, hermanos, es un tema a modo de reflexión de nuestras vidas, de lo que somos, quiénes somos, la identidad que tenemos ahora. Y para esto yo les voy a pedir que vayan a Hebreos. Busquen Hebreos capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Ahora pónganle ahí el dedito y regrésense a Hebreos mismo, ahí, pero en el capítulo 6. El tema a reflexión, hermanos, se llama confianza en las promesas de Dios. Y tiene un subtema. Tiene un subtema que lo dividí en dos preguntas. ¿Usted cree en Dios? ¿Tiene fe en Dios? Esas son las dos preguntas. Vamos a ver cuál es la relatividad de ellas y qué es lo que la separan una de otra. La segunda pregunta, perdón. ¿Tiene fe en Dios? ¿O tenemos fe en Dios? Vamos a orar, así como están, hermanos. Padre Santo Celestial, en esta noche, Padre, venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito, Padre, agradecidos, porque hasta aquí tu brazo no se ha cortado, mi Dios. Padre, es tu palabra, no es mi palabra, Señor. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, confórtanos, Señor. Prepara nuestro corazón como una tierra fértil donde caiga la semilla que es tu palabra, Señor, y germine. Y el fruto, Señor, tú te encargarás de la abundancia de él. Padre, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. El texto, el primer texto, hermanos, Hebreos 10:23. Es el primer texto que nos va a apoyar, que nos va a decir 10:23. Texto, son dos textos de apoyo. Uno es Hebreos 10:23, el primero, y dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Amén, amén. Amén. Voy a volver a repetirlo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Ahora vámonos atrás, a Hebreos 6, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera. Hebreos 6, versículos 11 y 12. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. El 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén, amén. Hermanos, de entrada el tema es en toda manera que lo veamos, conveniente, agradable para nosotros. O sea, nos conviene ser cristianos, porque hay promesas que son regalos Así. de parte de Dios. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Amén, amén. Pero tengo el subtema. Y ese nos lleva a un examen interno de nosotros mismos como hijos de Dios. ¿Usted cree en Dios? Les hago la pregunta a ustedes, hermanos. ¿Usted cree en Dios? Aleluya. Amén. Déjenme darles una mala noticia. Los demonios también creen. Y no es comparación.
Los demonios también creen. No lo digo yo. Santiago lo dice. Amén. El hermano de Jesús. Los demonios también creen en Él y tiemblan. Amén. Ahora, hermanos, ¿tiene fe en Dios? Déjeme decirlo de otra manera. ¿Tenemos fe en Dios? Y es aquí en este momento donde hago las dos preguntas, donde el tema y el subtema se juntan y nos lleva, algunos a la fuerza, hermanos, y otros no tanto, a vernos a nosotros mismos, dentro de nosotros, acá, en ese, porque somos tripartitas también nosotros, en esa parte donde vamos a ir a dar allá cuentas, al Espíritu, ahí nos lleva a veces. Y como les digo, a veces unos a la fuerza. Y somos hijos de Dios, somos cristianos, hemos profesado. Nos lleva ahí para ver si en verdad tengo o no la confianza, la fe en las promesas de Dios. Es ahí donde se juntan, convergen esos dos puntos, el tema y el subtema. Confianza en las promesas de Dios y después viene el subtema. ¿Cree usted en Dios? ¿Tiene fe en Dios? Vamos a ver lo demás. En el primer texto, hermano, dice, mantengamos firmes sin fluctuar, ¿qué? Dice, la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿a qué se refiere esto, hermanos? ¿Qué profesión? ¿Cómo es profesión? O sea, la profesión de nuestra esperanza. Como que no alcanzamos a captar al escuchar la primera vez, a lo mejor ni la segunda, a lo mejor ni la tercera, pero ya en la cuarta, quinta, como que ya nos vamos engranando, encajando con esa frase, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es profesión? Profesión, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, profesión viene de profesar, practicar o mostrar o tener un sentimiento o una actitud hacia algo o hacia alguien. Después, el sustantivo es defender o seguir una idea o una doctrina. La primera, profesar un cariño, profesar una admiración. Por ejemplo, le profesamos un cariño de felicitación, un afecto a la hermana Liz, cumplió años en el grupo, la felicitamos, le profesamos algo, estamos diciendo lo que sentimos. En el segundo dice que es defender o seguir una idea o una doctrina. ¿A qué se refiere? Es profesar su fe, usted. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted lo va a decir, usted la va a practicar abiertamente. Eso es lo que dice el primer texto, que nos vamos a mantener firmes sin vacilar, sin tener doble ánimo, sin decir, ay no, hoy juega la selección, mejor estuviera viendo allá el fútbol. Ay no, es que ir otra vez a la iglesia los martes, híjole, Ya fuimos el domingo. ya fuimos el domingo, ya nos dieron las correcciones cristianas con la Biblia. Eso es sin fluctuar. La profesión de la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que tenemos, hermanos? La vida eterna. Amén. Esa es la vida eterna. Esa es la esperanza. Profesar que yo soy hijo de Dios, por lo tanto, soy coheredero con Cristo Jesús. ¿A qué? Aleluya. A vivir en esa ciudad de oro con las calles de cristal. En la vida eterna con Él. Porque nuestro espíritu jamás lo va a matar nadie. Quizás puedan quitarnos este cuerpo que venimos cargando. Ya llevo 56 años, ya me pesan. Nosotros, hermanos, practicamos nuestras creencias abiertamente.
Y eso es lo que dice el texto. Que lo profesemos y que estemos firmes profesando nuestra fe abiertamente. Amén. Pero hay cláusulas. Hay unas condiciones ahí. Hay unos pequeños, no voy a decir inconvenientes, porque en la palabra de Dios y en el camino de la fe no hay inconveniencias. Pero hay ciertos requerimientos, ciertos protocolos, ciertas políticas que debemos nosotros que cumplir para que nuestra fe sea genuina. Y así poder decir, yo creo que mi fe me tiene aquí, esperando en las promesas que Dios me dijo. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Esos requerimientos, hermanos, que debemos nosotros de aplicarlos en y durante la práctica de nuestras creencias. Son dos pequeños requerimientos. Esas creencias, hermano, que nosotros profesamos, como le dije, es la esperanza de la vida eterna y por ende las promesas de Dios. Ahora, pregunto, ¿usted sabe, identifica esos dos requerimientos, esas dos pequeñas cláusulas o condiciones que menciona el texto? Es estar firmes y no fluctuar, no ser de doble ánimo, no ser tibio. ¿Qué les pasa a los tibios? Estar con un pie aquí y el otro acá. Vamos a meter gol aquí, vamos a meter gol acá. O ser tibio es ser una persona que no tiene una identidad. Es jugar con su vida, es jugar con todo. No estás firme, no estás seguro de lo que tú eres. En otras palabras, hermano, no ser cristianos emocionales del momento. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios, sí. Y parece que te estás quemando en el Espíritu Santo. Sales allá, ¡hey! ¿A dónde va a ser la pachanga? Yo llevo la carne asada. Y así hablamos y decimos. Sino más bien ser firmes, estoicos. Esa era la palabra que iba a usar, pero quizás a lo mejor suena muy elocuente. Estar firmes, estar parados en la roca, seguros, convencidos de que cuando decimos el Señor es mi pastor y nada me va a faltar, amén, lo digamos creyendo, amén, que sus promesas Él las va a cumplir en nosotros. Aleluya. Con esa fe, pero creyendo que la fe me va a mover a mí a estar esperando, pero no así, hermanos. Es que, a ver, Señor, no me alcanzó para la luz, a ver, ¿cómo le haces? No, así no es, así no trabaja el Señor. Porque mi fe me hace sentir seguro que mi Dios o nuestro Dios sabe de nuestras necesidades. Pero también Dios sabe cuándo es el momento de suplirlas. Y también sabe que si no te contesta, no te frustres. No te pongas, no, pues Dios ya está tan ocupado con la hermana que está malita, que a mí no me hace caso. No, hermanos, no es así. Dios, si no te contesta en ese momento, lo que tú estás pidiendo, lo que tu deseo de tener, le estás rogando que te dé esa promesa, es porque Dios sabe que no es el momento, tú no estás preparado, no vas a poder administrar tal cosa. Él sabe que tú espiritualmente no vas a poder con tanta unción. Por eso no te la da. Por eso se queda callado. Por eso muchas veces vemos caras largas en las iglesias. Pero hay un porqué, hermanos. Hay un porqué. Para allá vamos. Y aunque yo no veo a Dios,
Yo estoy convencido, hermanos, de que si no tengo lo que yo quiero en ese momento o lo que yo le estoy pidiendo a Él, y hay obstáculos para llegar a tener eso o aquello que yo le pido y nomás no llega, es muy fácil, no es su voluntad. Pero hermano, yo sirvo en la iglesia, yo tengo un ministerio, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a los pobres, yo voy por allá y veo a las personas mendigando, y yo soy compasivo, ¿sí? Pero Dios tiene sus estándares, y a la medida de esos estándares, Él te va a medir a ti tu espiritualidad, tu santidad, tu corazón. ¿Con qué intención lo haces? ¿Para qué estás pidiendo eso? Hermano, pero yo tengo muchos años en el Evangelio, en los caminos de la fe. ¿Y quién te dijo que los caminos de la fe son fáciles? La Biblia lo dice. Entonces, hermanos, si no es su voluntad, ¿por qué la palabra de Dios dice, clama a mí, pídeme? Jeremías 33:3. Yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿para qué lo dice? ¿Acaso Dios, cuando se queda callado, no nos está diciendo algo? ¿Acaso Dios, al no moverse en esa petición que tú tienes para Él, aunque sea una madre pidiendo por su hijo que se ve muy tierno y es muy conmovedor, ¿acaso Dios no nos está contestando en ese mover, en esa acción de Él? Nos está diciendo, mira, yo soy soberano y te amo, hijo, te amo, hija mía. Y eso que me pides ahora solo te va a desviar de mi camino, solo te va a confundir, porque espiritualmente aún no estás preparado para esa bendición. Espera en mí, pero con fe. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos hacemos preguntas que son de alguna manera buenas, pero al mismo tiempo cuestionamos a Dios. Decimos, entonces, ¿para qué hay tanta promesa de Dios? ¿Para qué hay tanta promesa en la Biblia? ¿Por qué? Miren, hay promesas en la Biblia, hermanos, para mostrarnos el carácter de Dios. Hay promesas en la Biblia, mis hermanos, para mostrarnos el poder de Dios. Y hay promesas en la Biblia para que Dios muestre su bondad y su cuidado, para que lo conozcamos y creamos más con fe en Él y en su palabra. Para eso son las promesas. En la Escritura encontramos muchas de ellas. Mire, vaya adelantito ahí donde estamos en Hebreos, vaya a Hebreos 13. Capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Ya lo tienen? El versículo 5. Léalo, hermanos. Léalo. Léalo usted con voz alta, sintiendo que le están diciendo a usted, esto es para ti. Dice, sean vuestras costumbres, ustedes, sus costumbres, sin avaricia, contentos con lo que tenéis o con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Amén. Hermanos, esto, yo no sé a ustedes, pero para mí es, no sé, muy reconfortante, muy placentero, por decirlo así. Tenemos techo. Comimos hoy.
Algunos tenemos de más y nos quejamos. Yo les pregunto algo. ¿Qué tenía usted? ¿Qué tenía yo cuando nacimos? Ahora, ¿qué nos llevaremos cuando muramos? Dice, sean vuestras costumbres, tus hábitos, tus manías, el diario vivir, tu cotidianidad en la vida, cuando te pares, cuando te acuestes, cuando des gracias, sin avaricia, que te contentes con lo que tienes ahora en tu mano, que seas feliz, que disfrutes lo que Dios te da. Amén. Eso es lo que te está diciendo. ¿Qué nos dice eso? Que creamos en Él. Aleluya. Él es el proveedor, Él es el sustentador. Ahora, hermanos, Juan 14:2. Vamos allá al Evangelio de Juan. Juan 14, versículo 2. Jesucristo en la tierra hablándole a sus apóstoles. Juan 14:2. ¿Lo tiene? Es el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, el último, capítulo 14, versículo 2. Jesucristo hablándole a sus apóstoles, dándoles promesa a sus apóstoles. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Pregunta, hermanos. ¿Los discípulos le creyeron a Jesucristo? Estaban con Él. Vieron los milagros que Jesucristo hizo en la tierra, el Hijo de Dios. ¿Usted ha visto milagros hoy, el día de hoy? ¿Vista a los ciegos? Que un cojo levante su catre y se vaya dando gloria a Dios, saltando y corriendo. ¿Ha visto usted multiplicarse los panes y los peces? Lea el versículo 1 de Juan 14. Ahí nos vamos a dar cuenta. Juan 14, capítulo 1. Ahí nos va a contestar. Dice Juan 14, capítulo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, no le creyeron, hermanos. No le creyeron. Su fe era muy cortita de ellos. Ahora, hermanos, aún así, habemos algunos, si no es que hay muchos, que no creemos que Jesús viene pronto. Muchos de nosotros decimos, ese es un tema trillado. Y estamos en las iglesias. Y a veces estamos sirviendo, hermanos. Muchas veces no tenemos fe en las promesas de Dios, en las promesas que hay en el libro que se llama la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Nos dejamos llevar por la emoción, no nos ponemos firmes y nos volvemos de doble ánimo. ¿Por qué? Porque nos gana la carrera el mundo, las distracciones que el mundo nos ofrece. Redes sociales, bueno, son muchas. Por eso la pregunta al principio, hermanos, por eso yo les preguntaba por el subtema, ¿usted cree en Dios? ¿Tiene fe en Dios? Miren, muchas veces algunos creemos en Jehová Dios, pero no tenemos fe en sus promesas. O muchas veces tenemos fe en las promesas, pero no creemos en Dios, no creemos que Él lo pueda hacer. Y vacilamos. Ay, hermano, pero ¿por qué dice eso? Un ejemplo. Muchas veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos por una casa, por la sanidad de un hijo, por un buen trabajo, y no llega. Y no llega. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos?
nos olvidamos. Se nos vuelve un hábito el estar, ay Señor, ya no sé ni cómo pedirte. Mira, ¿cómo quisiera que mi hijo fuera de otra manera? ¿Qué ejemplo le diste? Ay Señor, yo quisiera una casa, ya me cansé de pagar renta, mira, yo quiero un patrimonio X. Nos desbaratamos diciéndole a Dios todas las buenas cosas que podemos hacer. Pero ¿acaso tú te has puesto a ahorrar? ¿Acaso tú has planificado tu vida? ¿Acaso tú has cumplido con tu deber como cristiano de dar tus diezmos y tus ofrendas? ¿Qué dice la Biblia? Probadme ahora en esto. Y van a ver qué es lo que yo voy a hacer. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? A Él sea la gloria. Aleluya. Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo dicha arca? ¿Alguien lo sabe? No hay un registro específico en la escritura del tiempo que se llevó Noé construyendo dicha arca. Aproximadamente se dice de 80 a 100 años por los registros que hay en la Biblia. Pero si Noé no hubiera tenido la fe y la confianza en Dios, ¿usted cree que no hubiera abandonado como nosotros a veces abandonamos el propósito de la petición de esa promesa que queremos alcanzar? Mire, una semana, ay no, ni siquiera se ven nubes. Imagínese usted el trabajo forzado, el esfuerzo físico de Noé. No había sierras eléctricas, no había montacargas, no había taladros eléctricos, no había tornillos. ¿Cómo le hacía? Con la fe, con la confianza en Dios. Ahora, ¿cuántos años esperó Abraham para poder saborear las mieles de ser padre de un hijo de su mujer que era estéril? ¿Alguien sabe? Fueron 25 años esperando. Cada vez que Dios hablaba con Abraham, yo voy a hacer de ti multitudes, tú vas a ser padre de muchedumbre, van a salir reyes de ti, esperando. ¿Qué cosa hizo la viejita? Sara, perdón por la expresión, no quiero ser grosero, pero ¿qué hizo? Mira, ahí está mi sierva, Agar. ¿Y qué cosa hizo Abraham? Nació el hijo, platica con Dios y le dice, ya tengo aquí al hijo, bendícelo. No, es el hijo de la promesa, no el de la carne, no el de la concupiscencia de tu mujer. Es mi plan, no tu plan. Espera. ¿Qué hizo Abraham? Se rió porque creía que era absurdo que ya en su vejez él tendría hijos. Él se rió junto con Sara. Pero Dios cumplió fielmente su palabra, hermanos. A la vuelta del año nació el hijo de la promesa. Y hoy, al igual que en los tiempos de Noé y Abraham, nuestro Padre Celestial sigue cumpliendo sus promesas. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el mismo Dios ayer, hoy y mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Pero vemos muchos que nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no vemos los resultados después de pedir. Y llegan las frustraciones, llegan las malas decisiones y nos volvemos afanosos. Queremos jugarle al soberbio. Yo lo voy a hacer. A lo mejor Dios, con esa mala prédica o mala ministración que dan, que dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Así lo dice Dios. No, Dios no te dice eso. Muchas veces, hermanos, nos pasa esto.
Y acabamos de leer que en la Biblia hay muchas promesas por parte de Dios para mí. Pero ¿por qué no las alcanzo? Porque no tenemos esa fe genuina de esperar en Dios. ¿Y por qué no esperamos en Dios? Hay un porqué muy grande, porque no lo conocemos. Lo conocemos a medias, o medio lo conocemos a medias. Y si no lo conocemos, hermanos, no vamos a creer en su poder. Y ahí, hermanos, vamos a caer en esas frustraciones, que las podemos evitar si entendemos que la Biblia nos enseña cómo vamos a merecer estas promesas. Más bien, déjenme usar esta palabra. Si entendemos que la Biblia nos enseña cómo reclamar las promesas de Dios. Mire, vamos primero a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Ya voy a terminar, hermanos. Y no es regaño, no quiero ver caras largas, no. 2 de Timoteo 3:16. Timoteo está acá por Pedro y Juan y... Atrásito de Hebreos. Sí. Donde estaban, está 1 y 2 de Timoteo, lo está Filemón. 3:16. Y luego de ahí busque para que no se le haga Juan 5:39. Otra vez nos vamos a regresar al Evangelio de Juan 5:39. 2 de Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, que nos enseñen cómo interpretar la escritura de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque todos tenemos un propósito y Dios tiene el propósito con cada uno de nosotros. Juan 5:39, ¿lo tienen? Dice bien claro: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No de mí, de Jesús, de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, de Jehová, de nuestro Padre. Se nos ha repetido mucho que la escritura es nuestro manual de vida. Es como cuando alguien compra un artículo y no sabe armarlo o operarlo y va al instructivo. De acuerdo al instructivo, corrige la falla y pone las cosas en su sitio de dicho artículo y funciona. Así nosotros debemos de entender que algunas promesas de Dios hacia nosotros están limitadas. Están limitadas, hermanos, por ciertas circunstancias. En Génesis 17:6 nos dice bien claro por qué están las limitaciones. Se los voy a leer, no tienen que ir ahí. Génesis 17:16, perdón. Dice así: Sara no podía tener hijos. Es una bendición, una promesa de Dios que ella iba a tener un hijo, pero tenía limitaciones. Ella era estéril. La promesa de Dios está limitada a ciertas circunstancias. La circunstancia era que era estéril. Dice así: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora, muchas promesas son para todos los creyentes. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Por qué dice eso? Y luego dice que están limitadas. Sí, ahora, eso nos lo dice en Hebreos. En Hebreos 13, del 5 al 6, nos dice bien claro: sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te separaré ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muchas promesas son para todos los creyentes, ahí nos los está diciendo, y algunas promesas están condicionadas, hermano. Esas promesas que están condicionadas las podemos ver en los Salmos. En Salmo capítulo 37, ya termino, hermano. Salmo capítulo 37, hermano, versículo 4. Ahí nos dice que las promesas están condicionadas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué tienes que hacer? Deleitar. ¿Y qué cosa es deleitar, hermanos? Tomarlo con agrado. ¿Sí? ¿Algún otro para reforzarlo? Deleitarse. Disfrutar. ¿Qué leíamos? Que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes. El Señor te dice, yo te doy esto todos los días, no te preocupes si las flores se visten de esa hermosura de colores, ni Salomón lo hizo, como los pájaros comen, como ellos no siembran, no se preocupan de nada. Así es que tú deleítate en mí, confórmate, estate en paz, tranquilo, no te afanes, cree en mis promesas, ten fe en lo que yo estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer para eso, hermano? Conocer a nuestro Dios, en el que usted y yo creemos. Tenemos fe en Él, creyendo en su palabra. Como conclusión, hermano, cuando pedimos a Dios, estoy pidiendo cualquier promesa con un espíritu de obediencia a la voluntad de Dios. Por eso les decía que era a modo reflexivo el tema. El segundo punto, el Espíritu Santo que habla a mi espíritu me dice, ¿tu petición agrada a Dios? Número 3, ¿contradice esta petición que yo tengo a Dios la misma palabra de Dios? Y 4, ¿favorecerá esta petición mi desarrollo espiritual? Si esperamos las promesas del Señor con el espíritu y la motivación correctos, hermano, yo les aseguro que vamos a recibir lo que pidamos, y así vamos a tener mayor intimidad con nuestro amoroso Padre Celestial. Y es eso, hermano. ¿Tenemos fe? ¿Creemos en Dios? ¿Lo conocemos? Dios les bendice, hermanos. Pensé que no se iba a acabar.